Vengo de un hogar humilde. Mi madre una mujer campesina, una india. Mi padre un hombre alcohólico. Y producto de esa vida de alcoholismo viene la separación de mis padres cuando yo tenía 2 meses. Ah, Cuenta a las personas, mis familiares, que papá y mamá entraron en discusión. Tengo hambre. Hambre, si tienes hambre deberías haber traído comida para la casa, porque aquí ni siquiera agua hay. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? Mamá me tenía agarrada por la parte de la mitad extrema, la cabeza de mi cuerpo, y papá me alaba de los pies. Y debido pues a que estaba borracho, tropezó y en ese forcejeo quedé en los brazos de mi mamá, y de esa manera pues estuve con mi madre en mi niñez. Mamá una mujer que decidió venirse a Caracas para hacer una vida de doméstica, y como no podía tenerme, me dejaba con mi abuela allá en Carúpano, en un pueblo llamado Huaca. Y en un tiempo estaba con ella en las casas que me permitían tenerme como hijo de ella, y otras veces no. Por lo tanto, entonces tuve una formación entre Caracas y Oriente. Entonces, le doy gracias a Dios porque desde pequeño me interesé en tratar de aprender a leer, y pude de esa manera lograr leer, escribir sin aún ir a la escuela, y eso me llevó a que pudiese ayudar a mi mamá a incursionar en lo que es la parte de la brujería, ¿no? Siendo un muchacho de 7, 8 añitos, empezaba a escribir en los velones, empezaba a leerle las oraciones y hacer cosas. Y así comienzo a tener ese contacto con lo que es las ciencias ocultas. Tenía que trabajar duro para ayudar a mantener mis hermanos. Y como mis tíos y tías tenían negocio, y nosotros le pedíamos a ellos para que nos ayudaran en momentos de crisis. Y llegó una ocasión en que fuimos a pedirle a uno de mis tíos que nos diera leche para uno de mis hermanos y para el tetero, ¿no? Y no nos dieron, ¿no? Nos negaron eso. Y ahí en mi corazón empecé a sentir rabia, y fue donde decidí a esa edad de 8 años robar, empezar a hurtar a mi propia familia para ayudar a mis hermanos, a mi madre a mantenerlos. Y desde ahí comienzo a hurtar, a robar, a 8 años estando allí en Oriente. Y hasta que en el año 1971 decidimos venir a Caracas y nos establecemos aquí en el barrio La Quinta, el cementerio, cercanos acá a la iglesia. Y tenía yo 11 años ya, y conozco un grupo de muchachos, y ya cuando tenía 12 años empiezo a consumir drogas, empiezo a fumar marihuana. En aquel entonces eran unas pastillas que llamaban mandra, y las rupinolas, diazepam, y todas esas drogas que me fueron llevando a una vida de consumidor, y me convertí en un delincuente juvenil. Empecé a atracar, empecé a robar, y tuve mi primera hija y fracasé. Posteriormente voy al ejército y como voluntario para tratar de cambiar mi vida, pero lamentablemente las drogas siempre estuvieron por delante y fui un soldado mala conducta. Tuve mi segunda hija, mi único hijo varón que tengo, y tenía apenas 3 meses de nacido mi hijo cuando fuimos a hacer un asalto a un lugar en Los Teques y matamos a una persona. Entonces 2 semanas después me detienen y caigo preso por atraco y homicidio, y para mí fue duro estar allí, pero doy gracias porque en ese lugar donde estaba sin Dios, sin esperanza, pude en una ocasión que estaba trabajando la brujería, yo tenía ya mis altares, mis santos. Quiero decir que recién salido del ejército estuve en la montaña de Sote, estuve allí 3 meses internado aprendiendo lo que son los principios de la magia, conocer lo que son el trabajo con las cortes, con los espíritus, y
Cuando estaba en la cárcel empecé entonces a trabajar más de lleno eso. O sea que los presos buscan que si la contra, el collar y todas estas cosas para protegerse, ¿no? Así como hoy día los que son santeros se ponen sus collares y sus cosas, uno le hacía trabajo a ellos allá. Recuerdo que en el año 1983, un año después de haber conocido allá mucha gente y formamos una banda que comenzamos a robar dentro de las cárceles y todas estas cosas, había yo hecho un trabajo de brujería después que la familia me fue a visitar. Prendí el altar bien bonito y estaba durmiendo y eso como a las 5 de la mañana empiezo a sentir un resplandor en mi rostro y fue impresionante que cuando abro los ojos lo que veo es el altar que está prendido en candela y me levanto rápido y se despiertan los compañeros de celda que estaban allí conmigo y me preguntan qué pasó y rápido apagamos el altar y después que se apaga el altar yo me siento a reflexionar, estoy pensando, meditando y lo que pensé fue bueno, un brujo más poderoso que yo me subió un trabajo y me volteó al altar y mientras estoy en esa reflexión escucho una voz que me dice dentro de mí, necio, tu lugar es alto, de cultos paganos quedarán destruidos, vuélvete a mí. Yo me sorprendí y miré hacia donde estaban los otros compañeros que se habían ubicado en sus literas. Pensé que alguno de ellos me había hablado y estiré la mano hacia atrás que tenía mi Biblia puesta en la parte de arriba de la litera y tomé una Biblia de Testigo de Jehová, por cierto, y fue impresionante porque cuando abro en el libro de Ezequiel, leo un pasaje que dice, esto dice el Señor, sus lugares de culto alto y sus altares quedarán completamente destruidos. Esto dice el Señor, vuélvanse a mí. Es decir, lo mismo que escuché fue lo mismo que leí. Y cuando amanece le dije a los muchachos, bueno, agarren esa cama, llévenmelo para la iglesia, me voy con los evangélicos. Y me decían, ¿tú estás loco, che? No, me voy con los evangélicos. Siento que Dios me ha llamado y es el tiempo. Y realmente así fue. Esa mañana me fui a la iglesia, llegué allá, los hermanos alabaron a Dios. Yo entendí que Dios me estaba llamando y lo más importante para mí es poder ver que en medio de ese lugar donde estaba sin esperanza, fui sentenciado a 30 años de cárcel y cuando estaba sin esperanza, cuando estaba sin Dios, la madre de mis hijos me había abandonado, mis dos hijos estuvieron lejos de mí por mucho tiempo y pude ver cómo Dios fijó sus ojos en mí y de ese lugar donde pensé que iba a perder la vida, donde pensé que no tenía esperanza, ahí pude sentir que Dios realmente me ama y pude realmente entender cuánto significa para mí y en medio de la oscuridad que en medio de la oscuridad sin esperanza Dios pudo tocar mi vida y darme luz y darme esperanza y en el 90 salgo a la calle y no fue fácil enfrentarme a un mundo que no era como el que había dejado cuando caí preso y debido a una falta que cometí entendí que Dios me había rechazado, ¿no? Me habían enseñado que cuando uno comete un pecado, una falta, y a pesar que había pastoreado y a pesar que había enseñado, no estaba maduro en entender que cuando un hombre o una mujer de Dios peca, no está apartado de Dios, sino que Dios extiende sus brazos. Pero por falta de una buena orientación, en el 99, cuando salgo a la calle, me aparté del Señor. Y a veces digo que le gané a Nabucodonosor porque él estuvo 7 años, yo estuve casi 8 años, casi 9 años apartado de él. Y para mí fueron unos años duros porque la droga me volvió a agarrar, volví otra vez a consumir, tomé las calles, empecé a robar. En 2 ocasiones tratamos yo y otras personas de zumbar 2 asaltos. En el primero fracasamos. En el segundo, cuando se fue a hacer el intento, una comisión de la policía venía y no pudimos hacer nada. Y decidí no volver a incursionar ese mundo porque
tenía el temor de volver otra vez a la cárcel, pero sin embargo me entregué a la droga, tomé las calles, empecé a robar a mi familia para consumir, como quizás muchos hoy día lo hacen, y eso me llevó a tener varios años, pasar varios años en la calle, en la indigencia. Estuve recogiendo basura, recogiendo aluminio para sostenerme. Estuve viviendo bajo puente, dormí en el cementerio. Aquí dormí durante muchos meses. Y bueno, abajo se duerme calientico, pero sin saber que hay un frío del alma, sin saber que realmente dormir aquí con los muertos no es nada bueno. Y sin embargo, aquella palabra que fue sembrada en mí, el recuerdo del amor del Señor, me daba esperanza de un día salir. Recuerdo que mi familia me decía, sobre todo mi mamá, ya tú no sirves para nada, ya tú no tienes remedio. Y yo me recordaba de mi Dios y yo le decía, yo sé que un día voy a salir de esto. Estuve en la avenida principal del cementerio, mucha gente me conoce, gente en el barrio puede dar prueba de ello. Y estuve casi 9 años en la indigencia, en la calle, y hasta que un día Dios volvió otra vez a mirarme. La droga me destrozó totalmente. Perdí mi familia, perdí mis hijos. Era impresionante porque a veces mi hija mayor y mi otro hijo me conseguían en la calle, todo sucio. Me atravesaban las motos y me decían, ¿hasta cuándo, papá, vas a seguir en esto? Y a veces me escondía para que mis hijos no me vieran. Pero no pude esconderme de Dios y pudo Dios nuevamente darme la oportunidad. Y fue así como luché, decidí salir de allí con la fuerza del Señor. Y Él volvió otra vez a tenderme su mano cuando ya no tenía esperanza, cuando nadie daba nada por mí, cuando aún mi familia no daba nada. Sin embargo, Dios se dignó otra vez a recogerme. Y fue así como allá donde vivía, empecé a trabajar junto con una persona, una hermana, y Dios levantó una obra, una iglesia allá a finales del 99. Y de esa manera entro a la iglesia de las Acacias a trabajar, entro a servirle al Señor, y Dios me devolvió otra vez mis hijos. Mis hijos hoy día están agradecidos de Dios. Mi mamá, que decía que no servía yo para nada, hoy día le da gracias a Dios porque ha cambiado mi vida. La gente en la comunidad que me conoció da gracias a Dios por ello, y hoy puedo testificar realmente que Dios cambia y transforma las vidas. Yo puedo decir con toda certeza que el amor de Dios no está mirando condición social, y el amor de Dios no está mirando estrato, ni Él está mirando color, sino un corazón dispuesto. Y hoy estoy aquí, trabajo en esta iglesia sirviéndole al Señor, y Dios es testigo de ello, y puedo testificar realmente que de eso estoy seguro, que antes era ciego y ahora puedo ver. Puedo decir también que Dios realmente me ha cambiado, Dios me ha transformado. Hoy día tengo una esposa, hoy día Dios restauró el liderazgo en mi vida, el ministerio, y de esa manera yo puedo concluir este testimonio diciendo que sí hay esperanza donde creamos que no lo hay. Puedo concluir diciendo que Dios puede cambiar y Dios puede transformar, y Dios puede cambiarnos a nosotros para ser testigos de su poder y testificar que hay un Cristo vivo, un Cristo que transforma y un Cristo que puede hacer de nosotros un testimonio vivo para su gloria y para su honra.